¡Lárgate! ¡Lárgate! Véanlo bailando. En la sociedad contemporánea hay una tensión palpable que hierve bajo la superficie del orden establecido. Es la frustración de sentirse acorralado, una pulsión que crece en cada individuo y amenaza con desatar a la vuelta de la esquina un estallido abrupto de los instintos animales. La ilusión devota se desvaneció y en su lugar se ha erigido un nuevo altar con el dios del mercado como su única deidad, un culto paradójicamente bendecido por las mismas élites religiosas. Consecuencia de una moral extinta, del vacío espiritual, emergen figuras distorsionadas, justicieros hiperviolentos que son a la vez síntoma de la enfermedad y el remedio más brutal. Tal vez ya hayas escuchado el concepto de películas gemelas. ¿Es una casualidad o no en la que dos películas normalmente hollywoodenses tienen la misma temática y son estrenadas el mismo año, realizadas por personas sin aparente relación entre sí? Pues en días recientes revisé dos películas muy interesantes, hechas en distintos países que guardan muchas similitudes, aunque no se estrenaron el mismo año, solo tienen 3 de diferencia. Violent Cop de Takeshi Kitano, estrenada en 1989, y Bad Lieutenant de Abel Ferrara, estrenada en 1992. Ambas películas son de corte independiente y autoral, retratan la decadencia social en una modernidad líquida, en donde la incertidumbre y la ansiedad de los individuos desemboca en el caos de las calles y las ciudades. Ambas cintas tienen como protagonista a policías hiperviolentos y autodestructivos, obsesionados con un caso que, como un viaje hacia el abismo, los conducirá a su caída final. Vampires are lucky. They can feed on others. We gotta eat away at ourselves. Pero más allá de esa premisa superficial, si analizamos a detalle, son obras radicalmente distintas en su filosofía, estética y sobre todo en el diagnóstico de las enfermedades de sus respectivas sociedades. Empezando porque Abel Ferrara es un director italoamericano nacido en el Bronx, a veces encuadrado dentro del movimiento independiente de los 90s. Además, su película Bad Lieutenant coincidió con el debut de Tarantino, Perros de Reserva, y en aquel momento se les veía como sucesores de Scorsese. A la larga, Ferrara no obtuvo el éxito comercial que sí tuvo la carrera de Tarantino, entre otras razones porque su cine no es tan espectacular pero tampoco tan complaciente como el del director de Pulp Fiction. Por cierto, Scorsese hizo una lista de sus películas favoritas de los 90 e incluyó Bad Lieutenant en el número 5. De Tarantino no eligió nada. El cine de Ferrara es una extraña combinación del exploitation y la serie B, con el cine autoral de la tradición europea. Sus directores favoritos son Pasolini, Godard y Fassbinder. Sus personajes son individuos aislados, provenientes del submundo en Nueva York. La ciudad es sucia, grasienta y caótica. El propio Ferrara es así, tiene un aspecto peligroso, parece un rockero duro, de esos que terminan muertos de una sobredosis. The program. Thank you very much. Nice to have you with us. You know, 最近寄席の方もね、女の人のファンが増えました。嬉しいですやっぱり。大体女の人でお笑いの好きな人大体頭いいですからね。頭がいいです。その代わり顔はまずいって何を。Por el contrario, Takeshi Kitano es un comediante proveniente de la televisión, conocido con el sobrenombre de Beat Takeshi. Durante los 70s y 80s ganó popularidad con su mordaz e incesante humor negro. Luego de interpretar algunos papeles en el cine, en 1989 le ofrecieron el protagónico de una cinta que dirigiría el aclamado director Kinji Fukasaku. Por cuestiones de agenda, el director tuvo que renunciar al proyecto y Takeshi decidió tomar las riendas de la producción y así comenzó su carrera como director de cine. Su debut, Violent Cop, dejó ver a un director con pretensiones mucho más allá del simple producto de entretenimiento. Tanto Azuma como el teniente sin nombre, interpretado por Harvey Keitel, son policías solitarios. Ambos utilizan su autoridad para fines personales. Son adictos. Azuma a la violencia y el dolor, el teniente a las drogas, las apuestas y el alcohol. A nivel físico, ambos irradian una presencia melancólica.
Mientras Azuma es un justiciero silencioso y taciturno, acorde al minimalismo que presenta el filme, el teniente es pura neurosis expresada. Grita, suplica, blasfema. Su tormento interno es constantemente externalizado a través de sus acciones y sus palabras. Fuck yesterday's game! Ambos son una representación masculina mono no aware, un término japonés para la conciencia de la impermanencia o la brevedad de las cosas, una profunda tristeza sobre la realidad de la vida. Son hombres exhaustos existencialmente. Pero la película de Ferrara es un viaje religioso, un descenso hacia los infiernos. El protagonista abusa de su poder de todas formas imaginables, pero al mismo tiempo es un mártir que a través de su calvario se pregunta si aún es posible una redención. Como dice el crítico Roger Ebert, la película no le otorga un nombre al teniente, porque los aspectos humanos de su individualidad ya no importan a estas alturas de su degradación. Es un policía corrupto, y esas dos palabras expresan su estado moral y su estatus en la sociedad. Es lo único que importa de él. ¿Por qué surgen figuras como el teniente o qué nos quiere decir Ferrara con un personaje tan repulsivo? Más adelante veremos la tesis del director. La película de Kitano es más bien nihilista. La violencia de Azuma es fría, ritualística y casi filosófica. No parece disfrutarla, sino que es su único modo de comunicación y su único principio en un mundo envilecido. Es un samurái moderno, cuyo código de honor está tan distorsionado como la sociedad que lo rodea. Escribe Sean Redmond, autor del libro Flower in Blood, The Cinema of Takeshi Kitano. La estructura narrativa y la caracterización están compuestos por puros actos de violencia, venganza y una búsqueda o imposición implacable de someter la carne a una sumisión dolorosa. Su sed de sangre es inmensa, su cotidianidad sublime. Kitano filma la violencia de forma abrupta, estática y coreografiada. Es un estallido seco que interrumpe la calma. Tiene un impacto visual y emocional profundo por su contención y su falta de glamour. El director quiere transmitir una sensación real de dolor. Como ejemplo, la escena donde Azuma abofetea al dealer un total de 23 veces seguidas sin cortes. Aún así, la violencia de Azuma no resalta porque lo cotidiano es igual de cruel y violento. La película ofrece una letanía de ejemplos de lo corrupto o lo insensible, desde los niños que arrojan latas a un viejo marinero, hasta Kikuchi, el compañero de Azuma, practicando su swing de golf afuera del funeral de Iwaki, tan comunes que rara vez ocupan el centro del encuadre. Al carecer de diferencia, la violencia lo infecta todo y por lo tanto amenaza con volverse mundana. La estética fría y distanciada de Kitano contrasta con lo caótico y visceral de Ferrara, quien muestra la violencia y la degradación de forma explícita, sucia y realista. Sabemos que el teniente aún tiene una familia y hogar, pero su relación, tanto con sus hijos como con su esposa, están totalmente resquebrajadas. La cámara se sumerge en el fango, por así decirlo, junto con el teniente, mientras investiga el espeluznante crimen perpetrado a una joven monja, uno de los fetiches del director. Los excesos y exabruptos buscan provocar asco e incomodidad en el espectador. Y como telón de fondo se juega una serie de los playoffs de béisbol, evento que parece de mayor interés común. El teniente va depositando juego a juego todas sus esperanzas en la victoria del equipo al que absurdamente apostó todo su dinero. The series has got to last 7 games. You know how much money is riding on commercial time alone? The New York LA team? Algo así como lo que hacemos al scrollear memes, anuncios, partidos de fútbol y demás basura mientras continúan las guerras, los abusos, las injusticias y desigualdades. En ambos films, la institución policial es presentada como incompetente, burocrática y tan corrupta como los criminales a los que persigue. Los compañeros y superiores de los protagonistas son irrelevantes o un obstáculo más. La justicia no llegará del sistema, sino de una acción individual y catastrófica.
En la película de Kitano hay además un componente dual sadomasoquista, en el que tanto Azuma como el villano matón Kiyohiro ansían destruir, pero también ser violentados como una aceptación y confirmación de su condición de inadaptados sociales. A principios de los 90 en Nueva York, la ciudad sufría altísimos índices de criminalidad, la epidemia del crack y una sensación general de descomposición social. Ferrara captura la esencia de un Estados Unidos pesimista y cínicamente posmoderno. El sueño americano ha muerto y solo queda el sálvese quien pueda. El teniente es el último hombre, el producto final de una cultura obsesionada con el exceso, el placer inmediato y la violencia, pero que aún arrastra una conciencia moral judeocristiana que le provoca un tormento insoportable. Church is a racket. So what? Are you a Catholic? I'm a Catholic. En Japón, a finales de los 80, se vivía el apogeo de la burbuja económica. Era una sociedad obsesionada con el éxito material y la proyección internacional. Pero Kitano perfora esa fachada para mostrar un vacío espiritual profundo. La jerarquía, el respeto a la autoridad y el orden social, valores tradicionales japoneses, se muestran como corruptos e hipócritas. 日本の文化とか日本映画とかそういうものがアメリカというものに、非常に感化されてっていうか侵食されて今の日本の映画の現状を呈しているということに対するちょっと嫌味みたいな表現であると俺にとってのアメリカって俺は戦後生まれなんで戦後生まれにとってはアメリカの兵隊さんというのは特別な意味を持っててアメリカの兵隊さんはチョコレートとガムをくれた人なの。アメリカ兵にこう睨まれることが非常に悪夢である。El escenario urbano de la metrópolis moderna promueve la ausencia de civilidad, como lo apunta el sociólogo Zygmunt Bauman. Las normas colectivas son barridas por las libertades individuales, que se contraponen a la idea de ciudadanía. Lo público se encuentra colonizado por lo privado. De esta forma, Bauman describe 4 tipos de espacios. Los espacios émicos son aquellos diseñados para la exclusión de las personas, desincentivando el contacto social, el intercambio y la creación de un sentido de comunidad. Son sitios donde abundan grandes desarrollos privados, en los que apenas si se puede transitar caminando, y no hay forma de entrar o mirar hacia el interior de los edificios. Los espacios fágicos son lugares destinados a la inclusión masificada a través del consumo. Se caracterizan por ser espacios con una estrategia de inclusión que, en lugar de promover el contacto social y la comunidad, busca la integración de las personas como consumidores, como en los centros comerciales o espacios de ocio. Los no lugares, que son los espacios donde se desarrollan muchas de las escenas en ambas películas, son espacios de transitoriedad como aeropuertos, autopistas, hoteles o supermercados, donde las personas no desarrollan vínculos de identidad o memoria, permaneciendo como individuos anónimos y sustituibles. Por último están los espacios vacíos, son aquellos sin sentido ni propósito, son los que quedan sobrando en el mapa social y el peligro es inminente. Violent Cop utiliza la figura pública de Kitano como actor, director y comediante para deconstruir y subvertir tanto al género policíaco como al personaje del policía justiciero, constantemente trabajando en contra de las convenciones formales y narrativas. Hay una muy sutil mezcla de humor cínico y sádico con un terrorífico e inmutable semblante que desafía al espectador. El plano emblema de la película es un encuadre frontal con Azuma caminando tranquilamente hacia la cámara, permitiendo ver las interacciones de la vida diaria en la ciudad. Un plano que se repite a lo largo del filme, junto con una melodía de una versión alternativa del Nocien de Eric Satie. Bad Lieutenant de Ferrara recae en una de las mejores interpretaciones de Harvey Keitel. El director describe diversos ambientes urbanos, en tanto que la deuda del teniente va creciendo cada vez más hasta adquirir el carácter de una amenaza de muerte por el apostante. Una oscura discoteca donde seres anónimos
se mueven convulsivamente al dictado de una música estridente, un bar en el que nadie mira a nadie, y los escasos clientes están pendientes del partido de béisbol que emiten por televisión. El teniente deambula de casa en casa, de escalera en escalera, de patio en patio, de calle en calle, sin disponer de ningún espacio íntimo y con la compañía de sus obsesiones. Pero la carga religiosa que pesa sobre él como contrapunto de sus acciones se pone de manifiesto en sus palabras. I've been dodging fucking bullets since I was 14. No one can kill me. I'm blessed. I'm a fucking Catholic. Ambas películas terminan donde empezaron, o en un punto peor. La violencia y la corrupción son ciclos sin salida. El final de Violent Cop es una desbordada explosión de violencia sin sentido. El final de Bad Lieutenant, aunque más ambiguo, sugiere que la redención, si es que existe, solo puede llegar a través de la autodestrucción total. Ambas películas son dos caras de la misma moneda, el fracaso del individuo dentro de un sistema podrido, un país como una potencia en decadencia, y el otro subordinado a una cultura ajena. Si te gustó este análisis comparativo de dos obras, te recomiendo el siguiente video.